Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Luciana Yenenborra. Vamos a dar inicio a la clase con un nuevo tema. El tema titulado de hoy es sobre el general Martín Miguel de Güemes. Nos vamos a ubicar un poquito en tiempo y en el espacio. Como siempre lo decimos, al dar inicio a un nuevo tema en la clase de historia, vamos a preguntarnos quién fue Martín Miguel de Güemes. Güemes, como visualizamos en la pantalla, nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Fue además un militar argentino que cumplía una destacada actuación en la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles argentinas. Durante 6 años, Güemes ejerció la gobernación de la provincia de Salta y con muy escasos recursos libró una casi constante guerra defensiva, ¿no? Esta guerra era conocida como la Guerra Gaucha, que mantuvo al resto del territorio argentino libre de las invasiones realistas. Güemes se crió en el seno de una familia acomodada. Su padre, Gabriel de Güemes Montero, nació en una región española y era un hombre ilustrado y además cumplía con funciones de tesorero real de la corona española. Logró que su hijo tuviera una muy buena educación con maestros un tanto particulares que le enseñaron los conocimientos filosóficos y científicos de su época. Su madre, María Magdalena de Goyechea y la Corte, era de origen jujeño. Vamos a hablar un poquito sobre el inicio de su carrera militar, muy interesante. Vamos a visualizar esta parte como para dar inicio y responder a la siguiente pregunta del tema. La pregunta es la siguiente: ¿qué sectores sociales se opusieron a sus planes de lucha por la patria, tanto a nivel local y nacional? Una historia un poquito de traición y muerte. Güemes, como ya lo habíamos dicho, fue un hombre que estudió y tuvo una muy buena educación y cursó sus estudios primarios en su ciudad natal, y fue alternando esta enseñanza formal con el aprendizaje de las labores campesinas en la finca en donde vivía con su familia. Y con tan solo 14 años de edad se enroló en el Regimiento Fijo de Infantería, cuyo cuartel central estaba en Buenos Aires, pero también tenía un batallón en Salta a raíz de la famosa rebelión de Tupac Amaru II, desde 1781. En el año 1805, Güemes fue enviado con su regimiento a Buenos Aires, ya que el virrey del Río de la Plata, en ese momento llamado Rafael de Sobremonte, temía los ataques ingleses. Este ataque se produjo al año siguiente, dando inicio a las invasiones inglesas, en las cuales participó Güemes en la reconquista de Buenos Aires. Al año siguiente, participó también de la defensa de la ciudad y protagonizó una curiosa hazaña. Escuchen esta historia del audaz Güemes. Güemes, al ver que un barco inglés había encallado por una bajante repentina del río, dirigió una carga de caballería y lo abordó. ¡Qué audaz!, ¿no? Esta fue una de las pocas veces en la historia en la que un buque de guerra fue capturado por una partida de caballería. Hablemos un poco sobre la traición, a ver, de la oposición. Güemes fue traicionado por las clases altas de Salta y de Jujuy, y hoy, en la actualidad, con casi 200 años después, es necesario preguntarnos por qué Belgrano y Güemes fueron atacados por la misma clase social que nunca le perdonarán a Belgrano avalar el periodo de Güemes para institucionalizar el fuero gaucho. ¿De qué se trataba este fuero gaucho? Este fuero gaucho prestaba y daba a pedido de que cada uno de los peones que prestaban servicio en la guerra por la independencia debían ser tratados como hombres libres y no responder tanto a los caprichos de los señores feudales que se encontraban en Salta, Jujuy y Tucumán.
El Cabildo de Salta, formado por las clases altas de la ciudad, cansados de pagar las contribuciones forzosas que exigía Güemes, aprovechando la ausencia del caudillo, lo acusó de tirano y lo declaró depuesto. ¿Qué significa depuesto? Le quitaron sus cargos o le degradaron los honores con el que él contaba. Muchos de sus miembros se habían puesto de acuerdo con el señor español, Oloñeta, para entregarle la ciudad. Güemes regresa a la ciudad sin prisa, ocupa de una manera pacífica la ciudad y hasta perdona a los revolucionarios. Qué gesto de amabilidad, ¿no? Esa fue la llamada Revolución del Comercio. Aunque fracasó esta revolución, dio inicio a un partido de oposición conocido como Patria Nueva, o sea, en oposición a la Patria Vieja, es decir, al partido de Güemes. El 6 de junio, Valdés ocupó la ciudad de Salta y al salir a combatirlo, Güemes fue herido por una bala. Siguió a caballo hasta una hacienda de dos leguas de la ciudad, pero su herida, demasiado profunda, jamás cicatrizó y lamentablemente murió 10 días después, o sea, el 17 de junio de 1821, con tan solo 36 años de edad. Martín Miguel de Güemes fue el único general argentino caído en una acción de guerra exterior. Güemes fue traicionado por las clases sociales altas de Salta y de Jujuy, como ya lo habíamos mencionado, y en la actualidad debemos preguntarnos el por qué, ¿no? ¿Por qué la historiografía no le dio el lugar que le correspondía en ese momento? Y después de 200 años se lo puede reconocer y se le da el reconocimiento que se merece. Una de las respuestas que dan los historiadores, el por qué, se puede decir que la ciudad y las clases sociales se habían dividido y que no todos apoyaban a Belgrano en su éxodo. Muchos apoyaban a los españoles y después de la derrota de Joaquín en el año 1811, la revolución estaba en problemas. De allí la necesidad de la retirada y el abandono, famoso, donde habla de fusilar a los que no acompañaban a la retirada. En la misma noche en la que los realistas entran a San Salvador, esos sectores pudientes que se niegan a seguir a Belgrano juraron una fidelidad al rey de España y formaron un gobierno provisional con los invasores. Pero el problema mayor de toda esta situación, lo que jamás le perdonarán a Belgrano, es que en el año 1818 avala el periodo de Güemes para institucionalizar el llamado fuero gaucho, por el cual cada uno de los peones que prestaban servicio a la guerra por la independencia debían ser tratados como hombres libres. Esta situación genera odio de clases contundente contra Belgrano y obviamente contra Güemes. He allí la explicación de dos hechos poderosos de la historia argentina que solamente pueden comprenderse, obviamente, en el lugar donde sucedieron. Belgrano, el vencedor de Tucumán, es acribillado y detenido por el gobernador Araoz, porque él forma parte de la clase social que apoyó a los realistas cuando se produjo el éxodo jujeño. Y de la misma manera, los Sarabías y otras familias salteñas que siempre estuvieron mejor con los realistas traicionan a Güemes y lo emboscaron en una cercanía de la ciudad y en junio de 1821 le provocaron la muerte. Es la misma clase social la que abandona a Belgrano y mata a Güemes. Y la razón es uno de los documentos menos conocidos de la historia argentina, ¿no? Uno de los más profundos, si se podría decir, el fuero gaucho. Este documento
de emancipación social que hasta el día de hoy tiene vigencia a la hora de pensar en la realidad laboral y existencial de los pueblos originarios en estos lugares, donde aportaron muchísimo para llevar adelante la epopeya de la independencia. Entonces surge una pregunta, ya terminando con el tema, eh, si se le dio o si se pudo considerar que la historiografía nacional le dio el lugar y el reconocimiento que Güemes se merecía, ¿no? Y lamentablemente tenemos que decir que no, que solamente y en los últimos siglos, en este último siglo o a principio del siglo XIX, recién se hizo como un hincapié en el reconocimiento a Güemes. A principios de este siglo se comenzaron a estudiar de una manera mucho más profunda las características políticas de su gobierno y sobre todo la estructura de las lealtades en que se apoyaba y las razones de sus enemigos internos. Pero el Congreso de la Nación Argentina, conjuntamente con distintas instituciones nacionales y provinciales, se abarcaron a la tarea de reconocer la trayectoria del país de este prócer mediante numerosas propuestas legislativas y acciones concretas de difusión y reconocimiento en el ámbito de sus competencias. Una de ellas es la Ley 25.172, que en 1999, a principios del siglo XXI, como ya lo habíamos mencionado, declaró Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Y en la actualidad se reconoce el día 17 de junio de cada año en conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Por otro lado, el Senado de la Nación estableció la vida de Güemes y la trascendencia a su papel protagónico en la Guerra de la Independencia y declaró al general Martín de Güemes en el año 2006 como héroe nacional. Qué interesante trayectoria, ¿no? Como tarea, para dar finalidad a esta clase, como tarea, me gustaría que en la próxima clase me traigan investigación sobre el fuero gaucho. Bien, cómo se vestían los gauchos, qué características tenían físicamente, en qué creían. Con esto llegamos al final de la clase. Fue una clase bastante interesante. Me gustaría que en la próxima clase me traigan lo que les pedí, ¿sí, chicos? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.